Te animo a que vayas rápidamente a dejar a tus niños. Si ya estás listo, toma tu Biblia conmigo, busca rápidamente un poco del centro hacia adelante en tu Biblia. Encontrarás el libro de Amós. Muchas gracias. Este será el libro que estaremos estudiando por los próximos 3 meses. 9 capítulos, aproximadamente 9 mensajes. Así que es una buena oportunidad para que te determines a revisar tu agenda, darle prioridad durante estos meses como quizás ya lo haces, o si quizás no lo has hecho, poder comenzar y consagrar el día del Señor para Él, para el que te dio no solo ese día, sino todos los días de la semana. Y no te pierdas ninguno de los mensajes en esta preciosa serie que hemos titulado El rugido del león. Y hermanos, yo no quisiera decir absolutamente nada, sino que podamos poner en manos del Señor antes de decir cualquier cosa. Vamos a poner nuestras vidas, familias, nuestra iglesia en manos del Señor para que a lo largo del mensaje y de la serie Él le pueda hablarnos. ¿Estás conmigo? Oremos juntos. Señor, damos gracias por el privilegio tan enorme que tenemos de escuchar tu palabra, de tenerla impresa en medios digitales, de tener un lugar en el cual reunirnos con otros que también aman y buscan tu palabra, Señor. El poder compartirla libremente con otros, siendo que hay tantos lugares donde no tienen esta libertad, Señor. Pero sobre todo, Señor, muchas gracias porque sin ser nosotros merecedores, sin nosotros haber tomado la iniciativa, tú acercaste tu palabra a nosotros. Esta produjo fe en nuestras vidas. Tú eres quien toma la iniciativa en la salvación, Señor. Y todavía recordamos cómo usaste tantas cosas para atraer nuestra atención hacia ti, para que nuestro duro corazón fuera sensibilizado y atraído hacia ti, Señor. Debemos reconocer también que de tiempo en tiempo nuevamente luchamos, Señor, con dureza en nuestro corazón. Luchamos con el prestar atención a tus palabras. Reconocemos que el mundo en que vivimos no se caracteriza por prestar atención a tu voz, Señor. Y vemos con tristeza que el mundo sufre las consecuencias de ello. Yo ruego, Señor, que hoy, a través de este mensaje y de esta serie que comenzaremos, tu pueblo pueda escuchar tu voz, pero también el mundo escuche, Señor, el potente mensaje del Evangelio de Jesucristo que está disponible aún en nuestros días, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchos de ustedes habrán leído los libros o visto las películas de la saga de las Crónicas de Narnia. Por si no lo sabías, el autor de estos libros, C.S. Lewis, fue un reconocido escritor y pensador cristiano, y Narnia es su obra más celebrada. La historia de esta saga obviamente es completamente ficción, pero para cualquier cristiano que conozca la escritura y que haya visto alguna de las películas, no pasará desapercibido que Lewis le dio a su obra algunas pinceladas que evocan a la historia de la redención, específicamente cuando se trata del personaje protagónico, Aslan, el león. En uno de los libros de esta saga puedes leer las siguientes palabras: la gente que no ha estado en Narnia piensa a veces que una cosa no puede ser buena y terrible al mismo tiempo. Si los niños de este libro pensaron alguna vez así, fueron pronto sacados de su error, porque cuando trataron de mirar la cara de Aslan, solo pudieron vislumbrar una melena dorada y unos ojos inmensos, majestuosos, solemnes e irresistibles, y se dieron cuenta que eran incapaces de mirarlo. Hermanos, esta mezcla de bondad y terror provenientes de una misma fuente no es solo algo exclusivo de la película. Algo similar al menos deberíamos experimentar
al pensar el hecho de enfrentar a un Dios completamente amoroso y a la vez completamente justo, que nos ama por causa de su amor infinito al ser su creación, pero que por causa de su perfecta justicia no va a pasar por alto nuestros pecados. La gente le gusta pensar mucho en el amor de Dios, pero pocas veces reflexionamos en lo terrorífico, en lo terrible que podría ser presentarte ante un rey dispuesto a gobernar con perfecta justicia, siendo que nosotros hemos violado sus leyes. Esta idea de un Mesías que gobierna justamente se encuentra en toda la Biblia. Y curiosamente, varias de estas ocasiones, esta representación del carácter de Dios nos es ilustrada mediante la imagen de un león. Dos de los pasajes más conocidos son Génesis capítulo 49, donde se introduce este título divino del león de Judá, un Mesías, un Salvador que vendría para gobernar con justicia y nacería de la tribu de Judá. Otro pasaje es Apocalipsis 5, este famoso pasaje del león cordero que estaba listo para traer justicia final sobre toda la tierra. Puedes leer los pasajes en casa. Sin embargo, aunque no es tan conocido, el libro de Amós, que abriremos el día de hoy y comenzaremos a estudiar, nos presenta el mensaje del Señor como un grandioso y terrible rey que ruge para dar su mensaje. Y la imagen de este rugido del león es completamente apropiada, pues el mensaje de Amós era de terribles juicios de parte de Dios sobre las naciones y sobre su propio pueblo Israel. Es de eso que trata el libro y es de eso que trata nuestro mensaje principal, que será como una introducción al libro. La idea central de este primer mensaje es que Cristo reina sobre todas las naciones y castigará justamente a quienes practican la injusticia. Permítame repetirlo: Cristo reina sobre todas las naciones y castigará justamente a quienes practican la injusticia. El bosquejo será muy sencillo en 3 secciones: la presentación de Amós y su mensaje. En segundo lugar, el anuncio de juicio a 6 naciones gentiles, 6 naciones vecinas a Israel. Y por último, 5 lecciones que aprendemos de estos juicios. Número 1, la presentación de Amós y su mensaje. Número 2, el anuncio de juicio a 6 naciones gentiles. Y número 3, 5 lecciones que aprendemos de estos juicios. Ve conmigo capítulo 1, verso 1. Palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y dijo: el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz. Los pastizales de los pastores están de duelo y se seca la cumbre del Carmelo. Estos 2 versos nos introducen el mensaje profético de Amós, dándonos a conocer cuál es el contexto en el que este mensaje fue dado. Se nos mencionan al menos 3 cosas importantes y las 3 son extrañas, son inusuales. En primer lugar, hallamos la presentación del profeta. Amós no era el tipo de siervo de Dios que uno tendría en mente. No era lo que uno esperaría de alguien que viene con un mensaje divino. ¿A qué me refiero? No era alguien completamente dedicado en todas sus labores, en todo su tiempo a servir al Señor, como lo eran los sacerdotes o los profetas, o aquellos que estaban en las escuelas de profetas que se nos narran en libros como Samuel. Ni siquiera era familiar de alguien en estas posiciones. Este es el único libro en que un profeta nos dice su oficio antes de su mensaje. ¿Cuál era su ocupación? Capítulo 1, verso 1 nos dice que pastoreaba un rebaño de ovejas. Si lees en el capítulo 7, verso 14, en casa podrás encontrar que también cuidaba higueras silvestres en la campiña de Judá. Este era un hombre de campo.
Su ciudad era Tecoa, un poblado al sur de Jerusalén, la capital de Judá y que había sido la capital de toda la nación. Habría podido permanecer ahí, ganando el sustento para sí mismo, para su familia, como un hombre piadoso que temía al Señor. Pero Dios le había dado un mensaje y Amós obedeció. En cuanto a su momento histórico, de acuerdo a los reyes que él mismo cita en el verso 1, Amós profetizó este mensaje alrededor del año 760, ahí a la mitad del siglo octavo antes de Cristo. El pueblo de Dios ya estaba dividido en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Los días que vivía la nación, tanto Judá, de donde era Amós, como Israel al norte, estos días no eran los días más difíciles política y económicamente hablando. De hecho, podríamos decir que la condición política, económica era muy buena. Jeroboam al norte había logrado hacer muchas cosas para que la nación fuera próspera. Sin embargo, al tener paz, al tener prosperidad, tanto Israel como Judá se habían olvidado de la palabra del Señor y tuvieron una grave decadencia moral y social. Lo segundo que hallamos es el mensaje de Amós, que también nos es presentado de una forma bastante atípica. No comienza diciendo así dice el Señor, como muchos de los profetas, sino que nos dice el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén dan su voz. La voz de Dios es presentada de manera metafórica como el fiero rugido de un león, y este no parece un león cualquiera. Considera el resultado de su rugido. Al sonar de su voz y de su rugido, los campos se llenan de luto. Considera el alcance del sonido. El Señor ruge desde Jerusalén, pero se secan los valles, los pastizales, hasta el monte Carmelo, que estaba literalmente al otro lado de la nación. Esta escena de duelo y sequía, de un rugido terrible que puede escucharse por kilómetros, nos comienza a ubicar en el tono del mensaje que Dios tenía para dar a través de Amós. Hermanos, un león parece lindo cuando tú lo lees en una historia, cuando lo ves en el fondo de pantalla de tu computadora o de tu teléfono, o si vas al zoológico y lo contemplas detrás de las rejas encadenado. Pero si mientras nosotros estamos aquí sentados, un león entrara por las puertas enfurecido y se lanzara sobre algunos de los presentes, esa calma que tenemos ahora, ese silencio, no duraría para nada. Esto se convertiría en un caos, habría gritos, habría personas corriendo, sillas que volarían por todos lados, habría sangre y habría muertos. El león que nos relata el libro de Amós no está echado distante en la pradera, no, hermanos, está rugiendo y a su rugir la tierra se llena de luto. En cuanto al destinatario, que es la tercera cosa que notamos, nos llama la atención que el mensaje no es dirigido a Judá, que era la tierra del profeta. Él no profetiza, Dios no le da el mensaje para su nación, sino para el reino del norte, que era Israel. Menudo problema, grave problema tendría Amós diciendo estas palabras a un reino al que él no pertenecía. Pero aunque se nos dice que el mensaje es para Israel, todavía es más extraño que las palabras iniciales tienen un objeto diferente. El primer mensaje hablará de un juicio no contra Israel, no contra Judá, sino contra las naciones vecinas, 6 naciones vecinas. Escuchar estos es común para nosotros que hemos leído otras secciones de la Escritura donde Dios habla de lo que sucederá a otras naciones, pero no fue así para aquel tiempo. Amós junto con Jonás fueron de los primeros profetas de los que encontramos en la lista de los profetas menores. Y no era común para su pueblo ni para él mencionar algo acerca de los juicios a otras naciones. Pero más allá de esto, ¿cuál era el mensaje? Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el mensaje de juicio a estas 6 naciones.
Sigue conmigo, versos 3 hasta el 8. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Por eso enviaré fuego sobre la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. También romperé el cerrojo de Damasco, extirparé al morador del valle de Abén y al que empuña el cetro en Bet-Edén, y el pueblo de Aram será desterrado a Kir, dice el Señor. Verso 6. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Gaza y por 4 no revocaré su castigo, por haber deportado a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Enviaré pues fuego sobre la muralla de Gaza y consumirá sus palacios. También extirparé al morador de Asdod y al que empuña el cetro en Ascalón. Desataré mi poder sobre Ecrón y el remanente de los filisteos perecerá, dice el Señor Dios. Los primeros 3 versos, versos 3 al 5, comienzan con un mensaje para la nación siria, mencionando sus ciudades y sus reyes. Los versos 6 al 8 continúan con el juicio para la segunda nación, Filistea. Aunque el mensaje es para la nación en general, el castigo está centrado en sus gobernantes y las posesiones de ellos. Se mencionan sus palacios, sus cetros y los nombres de estos gobernantes. Nota las palabras que describen las acciones que el Señor emprenderá como parte de su castigo. Destruiré, romperé, extirparé, será arrancado o desterrado. Como sucede con el rugido de un león antes de atacar a su presa, Dios ahora estaba dando su anuncio de un juicio, un castigo terrible, sangriento contra estas naciones y personas malvadas que había en ellas. En cada uno de los mensajes se afirma que el fuego lo consumiría todo. No se trataba de una pequeña fogatita en el campo, no, hermanos. Este es un tremendo incendio que arrasaría incluso con aquellas enormes y gruesas murallas que rodeaban este tipo de ciudades y sus palacios. A lo largo de toda la Biblia, tú y yo podemos encontrar que el fuego es la señal del juicio de parte de Dios. ¿Recuerdas la destrucción de Sodoma y Gomorra en Génesis 19? Destruida con fuego. ¿Recuerdas quizás haber leído en Jeremías capítulo 15 el anuncio de destrucción sobre Judá sería consumida por fuego? Y quizás has pasado por Ezequiel capítulo 30, donde se anuncia que Egipto sería juzgado, destruido con fuego. Y más seguramente habrás de recordar las palabras de Jesús, hablando de un horno de fuego donde habrá lloro y crujir de dientes. Hermanos, este elemento de castigo y de juicio está presente por todo el pasaje, lo que hemos leído y lo que leeremos a continuación. Ve conmigo desde el verso 9 y vamos a leer hasta capítulo 2, verso 3. Son los juicios para 4 naciones más. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Tiro y por 4 no revocaré su castigo, por haber entregado todo un pueblo cautivo a Edom sin acordarse del pacto de hermanos. Enviaré pues fuego sobre la muralla de Tiro y consumirá sus palacios. Verso 11. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Enviaré pues fuego sobre Temán y consumirá los palacios de Bosra. Verso 13. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de los hijos de Amón y por 4 no revocaré su castigo, porque abrieron los vientres de las mujeres encintas de Galaad para ensanchar sus fronteras. Encenderé pues fuego en la muralla de Rabá y consumirá sus palacios en medio de gritos de guerra en el día de la batalla, en medio de una tempestad en el día de la tormenta, y su rey irá al destierro, él y sus príncipes con él, dice el Señor. Capítulo 2. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Moab y por 4 no revocaré su castigo,
porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Enviaré pues fuego sobre Moab que consumirá los palacios de Keriot, y Moab morirá entre el tumulto, entre gritos de guerra y sonido de trompeta. También extirparé al juez de en medio de ella y mataré a todos sus príncipes con él, dice el Señor. Tremendos mensajes. Como te has dado cuenta, los mensajes para las 6 naciones son muy similares. Dios anuncia que su paciencia ha terminado para con todas ellas y su juicio será inminente. No se revocará el castigo. Pero ¿por qué sucede todo esto? Estoy seguro que tienes esta pregunta y posible algunas otras preguntas más, porque la poesía que usaban los profetas como Amós no es algo común en nuestros días. Así que a pesar de que no seamos expertos en poesía, ni en geografía, ni en hebreo, notarás y descubrirás en los siguientes minutos que el mensaje es fácil de comprender. ¿Qué es lo que tenemos que prestar atención? En primer lugar, en cuanto a estas naciones y ciudades, hermanos, no tienes que saber de memoria estos nombres de países o ciudades. No deberías ser un experto en la geografía del Medio Oriente para entender el mensaje. Tampoco necesitas ir a un diccionario hebreo para ver qué significan esos nombres. Pero podrías hacer algo más sencillo. Podrías, por ejemplo, ir a un mapa de esos que vienen en la parte trasera de tu Biblia y buscar los nombres de estos lugares que han sido mencionados. Vas a ver el mapa ahora en la pantalla. Te darás cuenta que esas ciudades que aparecen con letras negras y que acaban de ser mencionadas en los juicios que vendrán para ellos, están ubicadas estratégicamente alrededor de la nación de Israel. De hecho, parece como si se estuvieran trazando 2 círculos alrededor de la tierra israelita. Y eso debería despertar nuestra curiosidad. Gracias, hermanos. ¿Qué pensaría un judío, un israelita, que de pronto escucha que todas estas naciones, que en el pasado habían sido un dolor de cabeza para ellos, han recibido las palabras de un profeta anunciándoles que serán destruidos? Por supuesto, muchos de ellos estarían felices. Finalmente sus enemigos serían castigados. Pero no solamente se mencionó la geografía o los nombres y ubicación de estos países, sino que también se mencionan sus pecados. Mira la lista de cosas que el Señor castiga de estas naciones. Ellos trillaron con trillos de hierro a los de Galaad. Este es un lenguaje metafórico. Si conoces algo del campo, sabes que un trillo son unas tablas de madera que se usan para golpear el grano y separar la paja del grano. Pero ellos, metafóricamente, dice el Señor, no lo hicieron con lo que no lo hicieron con la fuerza que bastaba como trillos de madera. Ellos lo hicieron con fuerza desmedida, con trillos de hierro. Ellos golpearon a sus enemigos implacablemente. Después de otros se nos dice que deportaron a todo un pueblo para entregarlo a otra nación. Se nos dice de uno de ellos que olvidaron el pacto que tenían con una nación hermana. Persiguieron sin compasiones a sus naciones vecinas y los despedazaron. De Amón se nos dice algo terrible: abrieron los vientres de las mujeres embarazadas solo para ganar una guerra y extender más allá, extender más lejos sus fronteras. Moab pudo haber vencido al rey enemigo, pero tomaron sus huesos y los calcinaron para que su pueblo no tuviera ni siquiera cómo enterrar dignamente a su rey. ¿Qué es lo que encontramos entonces? Que no hay una sola de estas naciones que sea inocente. Todas son culpables. Este fue implacable con su vecino, pero aquel vecino había sido también implacable con otros. Este sufrió cuando lo hirieron sin compasión, pero él había herido sin compasión a otros. Todas estas naciones habían sufrido, pero también todas habían sido injustas con su prójimo. Habían perdido todo sentido de humanidad y de compasión. La descripción que hace Pablo
del hombre sin Dios en el libro de Romanos capítulo 1 parece completamente adecuada para ellos. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Parece un retrato de lo que acabamos de leer. Seguramente algunos de ustedes se habrán preguntado: pastor, ¿y qué significa de eso? Que por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Cuáles fueron los 3 pecados y cuál el cuarto? Porque ahí no se menciona esa cantidad. Bueno, debes saber que eso también es el lenguaje poético que se utilizaba en la literatura hebrea y que utilizaban a veces los profetas. No esperes contar los pecados y ver cuáles eran los 3, etcétera. ¿Cómo se entiende esta frase? Sencillamente es una figura literaria para decir que algo ha llegado a su máximo nivel, que algo en belleza o en horror o en misterio ha llegado al límite. Un número indefinido de eventos ha llegado a su fin. Por ejemplo, recuerdas en Proverbios, déjame leértelo, Proverbios 30:18, solo escúchalo. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Y siempre es la cuarta la que se nos enfatiza. En el mismo capítulo de Proverbios, 3 cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien: el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada, el ceñido de lomos; asimismo el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Y nuevamente el énfasis del pasaje es sobre el último. Este último elemento de cada cuadro nos apunta a lo que el autor quería que observáramos. Así que el Señor pone en boca de Amós este lenguaje poético para decir: estas naciones han cometido un pecado tras otro y tras otro. Mi paciencia ha sido con ellos, pero no se extenderá más. El juicio ha llegado, es inminente, no detendré más el castigo. Habían sido injustos, habían abusado de los débiles, matado a los inocentes, traficado con personas, arrasado pueblos, matado bebés en el vientre, desollado a las mujeres. Hermanos, amigos, no sé tú, pero a mí me parece como si estuviera el Señor denunciando y hablando de nuestros propios tiempos. Parece que el Señor estuviera señalando lo que sucede en nuestros días alrededor tuyo, lo que viste anoche en las noticias, lo que podríamos leer esta mañana en el diario. La razón de ello es que aunque las culturas cambian, aunque la manera de expresar las verdades puede ser diferente, la realidad es que el corazón humano es el mismo. Y sin Dios, rechazando su palabra, perdemos toda sensibilidad, nos extraviamos y dañamos a aquellos que están cerca de nosotros. Por ello debemos considerar cada uno de nosotros las lecciones que nos dejan estos juicios justos de Dios. Así que quiero, en los minutos que nos restan, consideremos 5 lecciones que aprendemos de estos juicios. En primer lugar, terribles pecados traen terribles consecuencias. Terribles pecados traen terribles consecuencias. Fuego en sus ciudades, los palacios de sus reyes consumidos, pueblos mermados, deportados, otros exterminados, jueces, príncipes, gobernantes que permitían e impulsaban la vida corrupta y sin misericordia, ahora sufrirían en la misma forma que ellos hicieron sufrir a otros. Dios había tenido paciencia, pero no dejaría más sin castigo a quienes habían cometido la maldad. Queridos hermanos, debemos prestar atención a la palabra del Señor y no pensar que nuestras acciones no tendrán consecuencias. ¿Qué debería haber pensado un judío escuchando estos juicios contra sus vecinos? Lejos de alegrarse, debería considerar, como debemos considerar nosotros, terribles pecados traen terribles consecuencias. Todos los pecados son iguales en el sentido de que son una ofensa grave contra Dios. Todos los pecados
aun cualquiera que pudiera considerarse pequeño, todos nos separan de Dios. Su pago es la muerte. Pero los pecados son diferentes en cuanto a sus consecuencias aquí en la tierra. Hay algunos, en la medida de sus consecuencias, que son más graves o que tienen consecuencias más graves que otros. Pero escucha, las consecuencias del pecado siempre son mayores de lo que pensamos, incluso en pecados que consideramos pequeños. Así que escuchen, jóvenes, solteros, casados, niños, ancianos, evita el pecado y evitarás las consecuencias. Evita con la ayuda del Señor el pecado y evitarás las consecuencias. Tan pronto como peques, arrepiéntete y ven al Señor, porque Él te dará sabiduría si has pecado. Te dará sabiduría para enfrentar las consecuencias. Terribles pecados traen terribles consecuencias. Número 2, segunda lección: Dios reina sobre todas las naciones y sobre todos los hombres. Dios reina sobre todas las naciones y sobre todos los hombres. Todos rendiremos cuentas ante el único Dios vivo y verdadero del cual nos habla la Biblia. Este Dios no reina solo sobre Israel, sobre Judá, como creían los pueblos paganos, que cada nación tenía sus dioses y pensaban, ese es el Dios de nuestra nación. No, mis hermanos, el único Dios vivo y verdadero reina y juzga sobre toda la tierra, sobre todo el universo. Todo lo que existe fue creado por Él. Él lo domina todo. En nuestro mundo, Él gobierna sobre todas las naciones. Pero no solo reina en un sentido general, Él reina también sobre todos los hombres, todo tipo de hombres. Vemos que en estos juicios hay una denuncia específica sobre los ricos y los poderosos. No porque los ricos y poderosos sean los más pecadores, no. Se puede pecar siendo pobre y viviendo en la escasez exactamente en las mismas formas y pecados que cuando se tiene dinero. El corazón es salvado no por la pobreza, el corazón es salvado por Cristo. Pero el Señor denuncia aquí que aquellos que podían enseñorearse de otros, finalmente rendirían cuentas a alguien mayor que ellos. Aquellos que sentían que nadie podía ponerles límite, ahora llega el Señor y su rugido pondrá fin a la injusticia. ¿Sabes por qué? Porque no hay nación alguna, no hay hombre alguno que pueda esconderse o escaparse del Señor. Dios ve lo que haces, Dios te juzgará en consecuencia. Si hay aquí personas en autoridad, personas que tienen bajo su cuidado a otros, que te ha sido conferido el administrar o el mirar por el beneficio de otros, hay un llamado para ti en esa sección. Sé que no es la realidad de la mayoría, pero para aquellos de ustedes que están puestos en autoridad, debes saber que un día rendirás cuentas al Señor. ¿Y qué del resto? ¿Cuál es nuestra esperanza en un mundo donde se dice que alguien puede crear y modificar un virus para arrebatar la vida de millones? ¿Qué esperanza podemos tener en un mundo donde 2 o 3 presidentes se amenazan entre sí, amenazando a toda la humanidad con el estallido de una guerra mundial injusta, mortífera? ¿Qué esperanza tenemos donde la vida de una nación se decide por la firma dada en un escritorio? ¿Cuál es la esperanza en una nación como México, donde miles y miles de personas han muerto por la violencia y el crimen? Mis hermanos, nuestra esperanza es que Cristo reina sobre todas las naciones y sobre todo tipo de hombres, y Él no hará esperar su justicia. Él finalmente dará el pago a cada uno de los hombres. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado: sus juicios. Los juicios de Dios son siempre justos. Los juicios de nuestro Dios son siempre justos y debemos confiar en ello. Las noticias diarias podrían darnos la impresión
de que son líderes malvados, grupos violentos, los que tienen el control y además escaparán siempre de la justicia. Pero es mi deber recordarte esta mañana que según lo que vemos en la Escritura, Dios sigue sentado en el trono, Él sigue reinando y castigará un día a todos los que persisten en maldad. Él juzgará al mundo. No sé si será en esta vida que cada uno de ellos reciba su pago, pero sin duda el día del juicio final nada escapará. Para algunos se enfrentarán quizás solo el juicio final. Creo que mucha gente, aunque no nos damos cuenta, experimenta juicios también en esta tierra y experimentará el juicio de Dios al final. Pero escuchen, todos compareceremos ante el tribunal del Señor. Ese día el parámetro de evaluación no será tu opinión o la mía. No será nuestro propio concepto de justicia, de bondad, de nobleza. Será la palabra de Dios por la que seremos medidos. El parámetro no será Hitler y que todo de ahí para abajo va a pasar libre de culpa, no, hermanos. El parámetro será la justicia de Cristo y todos quedaríamos reprobados a menos de que tengamos la oportunidad en vida de arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en que por la misericordia del Señor podemos enfrentar y ser absueltos en ese juicio. Aprovecha la oportunidad de escuchar ese aviso el día de hoy. Hoy que estás escuchando el rugido del león, considéralo como una oportunidad antes de que el tiempo de juicio llegue. Una cuarta lección que debemos aprender es que no debemos pensar de ninguna manera que nosotros somos mejores que estas naciones. Nosotros no somos mejores que ninguna de estas naciones. Cuando uno lee estos pasajes, somos tentados a asumir con un poco de altivez, como si nosotros no fuéramos capaces de esas cosas. Pero familia, amigos que me están escuchando, no debes pasar por alto que la Biblia misma nos dice que estas cosas quedaron registradas para nosotros. ¿Estás conmigo? Quedaron registradas para ti y para mí. De modo que al entender lo que sucedió con ellos, al asimilarlo, podamos aprender, podamos ser aleccionados. Mira cómo lo dice el Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 6 en adelante. Dice de la siguiente manera: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras, verso 7, como algunos de ellos, según está escrito, verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, verso 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Iglesia, si Dios consideró que entender el juicio de aquellas naciones nos sería útil a nosotros, la conclusión es simple: no somos muy diferentes. No somos muy diferentes. Pecamos contra Dios como ellos lo hicieron. Y si somos descuidados, pecaremos contra nuestro prójimo como ellos pecaron contra su prójimo. Esto es importante para el libro de Amós. Estamos habituados a escuchar las denuncias del Señor por pecados como la idolatría, la hechicería, la inmoralidad. Pero ninguno de esos pecados en realidad ha sido denunciado en estos juicios. Todo lo que Dios ha denunciado es la injusticia y el abuso contra su prójimo, lo cual Dios no toleró más. Dios dio instrucciones para que los débiles fueran tratados honrosa y justamente. Debía hacerse misericordia con los pobres, con los extranjeros, incluso se debía cuidar de los animales. Esas cosas pequeñas
que a veces nosotros pasamos inadvertidas ante Dios, fueron importantes y siguen siendo importantes para el Señor. Lo son porque cuidar de los débiles, tratar justamente a los pobres y todas estas cosas que hemos mostrado muestran al mundo el carácter de un Dios amoroso y justo. Y el pueblo de Dios deberíamos ser un buen reflejo de eso. Para poner equilibrio, yo debo decir que no estoy afirmando con esto que nuestro principado llamado como creyentes sea el promover solo causas justas, impulsar los sindicatos, establecer sistemas políticos que no sean opresivos. No, hermanos, ese no es nuestro llamado, al menos no el de todos los creyentes. De hecho, Jesús fue claro que la pobreza siempre existiría, que no sería algo que terminaría mientras hubiera un mundo caído, dominado por el pecado. ¿Cómo podemos entonces hacer para agradar a Dios? A un Dios que aborrece la injusticia y el abuso. Y esta es nuestra quinta y última lección. Lo podemos hacer glorificando a Dios en un mundo injusto. Debemos glorificar a Dios en un mundo injusto. Aunque la pobreza siempre existirá y ninguno de nosotros tenemos los recursos para acabar con ella, debes saber que Dios es glorificado cuando hacemos lo que está a nuestro alcance. Escuchen, hermanos, desde el más joven hasta el mayor de ustedes, esto está a la mano de todos. Dios es glorificado cuando ustedes alimentan al hambriento, cuando dan agua al que tiene sed y ropa al que no tiene. Dios es glorificado, Cristo es glorificado cuando hacemos bien al indefenso o al desvalido. Dios se agrada cuando nos conducimos con rectitud, sin hacer acepción de personas. Dios es glorificado cuando amamos a nuestros enemigos y no pagamos el mal con mal. Hermanos, hacemos estas cosas, nos son demandadas estas cosas, no porque esté en nosotros la capacidad de hacerlo, no porque con ello acabaremos con la pobreza o la injusticia en el mundo. No, esto nos es demandado porque hay uno solo justo, es Jesucristo, y vive en cada uno de nosotros. Podemos cumplir con estas demandas del Evangelio porque Cristo vive en nosotros y nos capacita para vivir en justicia. Él reina sobre todas las naciones. Es Él quien castigará a quienes practican la injusticia. ¿Cuándo y cómo? No lo sabemos. Pero es Él también quien salvará y dará esperanza a través de su pueblo a todos aquellos que escuchen el mensaje de este rey que gobernará justamente, que gobierna justamente. Hermanos, amigos, a la luz de lo que hemos visto en este día, ante Dios hay solo dos clases de personas: aquellos que viven en sus pecados y confían en su propia justicia, haciendo a Dios y a las personas poco importantes. Y número dos, aquellos que reconocen su propio pecado e injusticia y se acogen a la misericordia de Dios para su propio bien y para el bien de los que les rodean. Es mi oración, queridos hermanos, que ustedes sean este segundo tipo de personas. Pero aún si eres del primer grupo, aún si hasta el día de hoy has vivido en tus pecados, confiando en tu propia justicia, el Señor te está llamando. Si de algo puedes estar seguro, es que aunque juicios están ocurriendo el día de hoy y habrá un juicio final un día, el Señor en su misericordia te ha permitido escuchar el rugido del león, el aviso de juicio, para que tu alma no perezca sino sea salvada. Y mis hermanos, como pueblo de Dios, no podemos sencillamente pensar que el pecado está allá afuera. Como hemos repetido una y otra vez en esta congregación, el peligro más grande para el cristiano no es el pecado de afuera, es el pecado que puede quedar en nuestro propio corazón. El pecado que puede amar nuestro corazón, ese es el verdadero peligro.
Y ruego al Señor que al considerar los justos juicios de Dios y su gobierno absoluto y soberano sobre toda la creación, sobre todos los hombres, podamos temer y rendirnos ante su señorío. Oramos. Dios, damos gracias por tu palabra y por recordarnos quién es el Dios en el que hemos creído, al que llamamos Padre. Señor, gracias por mostrarnos a Cristo en su gloria, autoridad, poder y majestad, como quizás pocas veces pensamos. Nos gusta pensar en tu palabra como nuestro consuelo, nuestro refugio, nuestra fuente de aliento y esperanza, el agua que queremos beber a diario. Señor, pero esa agua también nos da lo necesario para enfrentar el pecado, para quitar lo enfermo de nuestro ser. De manera que el día que tus juicios lleguen sobre la tierra, sobre el lugar donde nosotros estamos, como aquellos juicios llegaron cerca de tu pueblo, Señor, podamos estar a cuentas con nuestro Rey y Salvador. Permítenos no perder de vista ni un solo momento que Cristo reina sobre todas las naciones, sobre todos los hombres. Y que aunque has sido paciente, Señor, finalmente tú darás el justo pago a quienes te han rechazado y han abrazado la injusticia. Permítenos recordar que el único justo, el único inocente vive en nosotros y por su espíritu nos capacita para vivir en justicia en esta tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.